La de Sonia Fernández Vidal es una verdadera pasión por la ciencia. Esta física y profesora de universidad ha colaborado con el CERN y con el célebre Laboratorio de Los Álamos. No se la pierdan porque atesora un gran conocimiento que transmite con entusiasmo y rigor. Por algo sus libros como Desayuno con partículas, Quanticlub o La puerta de los tres cerrojos están en la lista de los más leídos. Hola, muy buenas tardes. Estamos con Sonia Fernández Vidal. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Doctora en física cuántica, gran divulgadora científica, has colaborado además con el CERN, has estado también en los laboratorios de los Álamos en Estados Unidos. ¿Qué es eso de la física cuántica? Bueno, la física cuántica es una rama de la física, es una rama de la ciencia que nació a principios del siglo XX y intenta explicarnos cómo se comportan las partículas fundamentales, las partículas que son más pequeñitas todavía que los átomos. Y cuando los científicos se adentraron en la materia para poder dar respuesta a cómo funciona el cosmos, al final se dieron cuenta que estas partículas tan pequeñas hacían cosas bastante extrañas. Podían estar en dos sitios simultáneamente, podían atravesar paredes, podían teleportarse como en las series de ciencia ficción. O sea que, bueno, puedes imaginarte que los científicos de principios del siglo XX, cuando empezaron a ver todas estas cosas, yo creo que se llevaron las manos a la cabeza diciendo, vaya caos que es este universo, ¿no? De repente parece más salido de un cuento para niños pequeños que el universo ordenado al que estábamos acostumbrados. Pues eso es la física cuántica, que intenta estudiar precisamente este mundo tan caótico. ¿Y de qué manera todos estos avances en física cuántica van a influir en nuestro día a día? ¿Nos vamos a descomponer en pequeñas partículas y nos vamos a teletransportar? Bueno, todavía estamos un poquito lejos de conseguir teletransportarnos, por ejemplo, pero sin embargo sí que es cierto que si estas partículas tan pequeñas reaccionan así de raro, al menos podríamos decir, bueno, pero eso son estas partículas tan pequeñas, en nuestro día a día no va a cambiar nada. Sin embargo, al fin y al cabo, nosotros estamos construidos, ¿no?, de estas pequeñas partículas, como si fueran pequeños ladrillos, tanto nosotros como esta habitación, y al final todo el cosmos está construido por partículas fundamentales. En teoría, esto es una buena noticia, después te voy a dar la mala, en teoría, puesto que nuestras partículas también pueden teleportarse de este modo, podríamos llegar a utilizar o a desarrollar una tecnología con la que nos pudiésemos también teleportar nosotros mismos. Sin embargo, la mala noticia es que tecnológicamente, o sea, aunque teóricamente es posible, tecnológicamente todavía estamos un poquito lejos para que al menos nosotros podamos verlo. Pero vete a saber si nuestros nietos ya no tendrán que aguantar tantos atascos y sí que se podrán teleportar para irse de vacaciones, que no estaría mal. Sí, pero ¿qué avances reales y concretos se han producido gracias a la física cuántica? Hay muchísimos avances que gozamos hoy en día que se han descubierto, avances tecnológicos que han llegado gracias precisamente a la física cuántica. De hecho, a todo lo que tiene un transistor, tanto esta cámara de vídeo, el ordenador probablemente con el que nos están viendo, cualquier tipo de dispositivo electrónico y sobre todo digital, funciona gracias a lo que sabemos de la física cuántica. Cuando nos levantamos por la mañana, por ejemplo, calentamos la leche en el microondas, lo podemos hacer gracias a la física cuántica. Cuando vamos a un supermercado, las puertas se abren de manera automática, que es el efecto fotoeléctrico, es también gracias a lo que conocemos en la física cuántica. Y muchísimos más avances de los que gozamos hoy en día. Es decir, tenemos que trasladarnos 100 años atrás con toda esta revolución digital que tenemos hoy en día y prescindir de todos estos avances tecnológicos. También tira verdades, dice verdades y las tira también. Una de las cosas que para mí es una de las grandes virtudes que tiene la ciencia es que reconoce que no hay verdades universales, ¿no?, sino que las verdades son provisionales. Si algo podemos aprender de la historia de la ciencia es que muchas teorías que creíamos que eran ciertas después han sido invalidadas o bien completadas por una visión cosmológica completamente diferente, ¿no? Pienso que si algo debemos aprender de la ciencia es eso, es aprender también a desapegarnos de nuestras creencias más preciadas, más valiosas, para aceptar nuevas verdades, que probablemente también serán verdades provisionales. Hay grandes científicos en la historia de la humanidad, por ejemplo, Madame Curie. ¿Sigue existiendo este perfil de científico? Cada vez más es quizás más complicado encontrar un perfil de científico en una sola persona. Las investigaciones que se realizan hoy en día ocurren en centros de investigación como es el CERN, con equipos muy grandes de científicos, en centros de investigación, incluso en universidades en los que hay grupos de científicos que están avanzando muchísimo.
Por eso quizás es más difícil que antaño personificarlo, y para mí es, creo, más sencillo verlo en grupos de investigación. Una de las grandes avances que se ha logrado con Madame Curie es que, además de todo lo que logró exponiendo su propia vida, lo hiciera con código abierto, no patentó, digamos, su descubrimiento. ¿Puedes hablarme de estos héroes silenciosos que tú hablabas? De hecho, es una verdad, ¿eh? Cuando hablábamos de esto de los héroes silenciosos, muchas veces nos preocupa, nos interesamos al final dónde van algunos personajes famosos, ¿no? Dónde van de vacaciones, qué ropa o qué zapatillas lleva este futbolista, ¿no? Son los héroes que tenemos hoy en día. Sin embargo, hay estos otros héroes silenciosos, como fue Madame Curie o los científicos que nos han vacunado, que nos han dado la penicilina, que buscan vacunas contra la malaria o están intentando luchar contra el cáncer. Todos estos son héroes silenciosos que seguro dejarán unas huellas mucho más perceptibles en nuestra civilización y que probablemente si nos los cruzásemos por la calle ni siquiera los reconoceríamos, ¿no? Pienso que es momento de volver a plantear un poco cuál es nuestro sistema de valores, ¿no? y a quién consideramos modelos a seguir. Creo que es importante. A veces sucede que es un poco opaco. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo en CERN? ¿Lo comprendemos? ¿Nos lo puedes explicar? Bueno, en el CERN ahora mismo saltó a los medios de comunicación hace 4 de julio, ¿no? Con el bosón de Higgs. Sabéis que en el CERN está el LHC, que es el Gran Colisionador de Hadrones, que es un acelerador de partículas, coge estas partículas tan pequeñitas que decíamos y las acelera en un acelerador que está subterráneo, a unos 100 metros bajo tierra, en una circunferencia de unos 27 kilómetros, los acelera a velocidades cercanas a las de la luz y hay unos puntos donde colisionan y ahí hay unos detectores de partículas y ahí intentan reproducir nada más y nada menos que los instantes del origen del universo, ¿no? Y a veces pienso que este gran acelerador es como una máquina del tiempo que nos quiere llevar al capítulo 1.0 del cosmos, ¿no? del Génesis. Y ahí uno de los descubrimientos más importantes, o al menos más mediáticos, fue el descubrimiento del bosón de Higgs, ¿no? O la evidencia de que existía una partícula que es el bosón de Higgs. ¿Y qué significa todo esto? Mira, el bosón de Higgs da respuesta a una pregunta bastante fundamental, que es normalmente cómo avanza la ciencia, con preguntas aparentemente sencillas. Es decir, los físicos en el siglo XX tenemos un modelo de física de partículas, que es el modelo estándar. Básicamente este modelo de física de partículas nos explica un poco cómo está formada la materia, es decir, de qué estamos formados nosotros y al final todo el universo y las fuerzas, 3 de las 4 fuerzas que existen en la naturaleza también. Sin embargo, había una pregunta aparentemente sencilla que no tenía respuesta y es ¿por qué algunas de estas partículas tienen masa y sin embargo otras, como por ejemplo la partícula de la luz, el fotón, no tiene masa? Una pregunta aparentemente tan sencilla traía de cabeza a los científicos y en la década de los 60 Higgs y algunos colaboradores establecieron esta teoría del campo de Higgs, que básicamente dice, bueno, vamos a poner una analogía. ¿Has intentado alguna vez cruzar andando la piscina de los niños pequeños cuando está llena de agua? ¿Verdad que cuesta mucho avanzar? ¿No? Parece que peses un poquito más, ¿no? Es por la resistencia del agua. Pues Higgs y sus colaboradores postularon que había un campo llamado el campo de Higgs que hacía más o menos el mismo efecto. Algunas partículas son como nosotros cuando intentamos cruzar la piscina llena de agua y esta interacción con este campo de Higgs hace que tengas esta masa aparente. Sin embargo, hay otras partículas que en este campo hacen como un pececito que ni siquiera se dan cuenta de que existe el agua, y la atraviesan sin interaccionar, como sería, por ejemplo, los fotones, las partículas de luz, y entonces no adquirirían esta propiedad de la masa. Esto era una teoría sin pruebas evidentes y en el LHC, de hecho, es uno de los motivos por los que se construyó este gran acelerador, se puede encontrar evidencias de este modelo matemático. Has citado un elemento que para nosotros es fundamental, que es el agua. ¿Qué nos explica la física cuántica del agua? Bueno, la física cuántica con el agua todavía no se adentra tanto en el sentido de que es más química en cuanto a la... no se moja. Sin embargo, por ejemplo, al otro extremo de la física cuántica, ya quizás más a términos cosmológicos, el agua es uno de los puntos esenciales para cualquier cosmólogo, puesto que, por ejemplo, muchos de los proyectos que hay en la NASA ahora buscan precisamente el agua. ¿Por qué el agua es tan preciosa? El agua al final es el símbolo de vida
¿no? Es lo que da la posibilidad de que un planeta pueda albergar vida como la nuestra, respondiendo a preguntas como ¿estamos solos en el cosmos? ¿Puede haber otro planeta, por ejemplo, en el que podamos migrar? Quizás no nosotros, pero quizás nuestros descendientes. Son todas estas preguntas las que nos hacen seguir el agua. El agua es un factor fundamental, vamos en busca del agua, porque esa obsesión, por ejemplo, con la NASA de encontrar agua en Marte o en otros planetas. Al fin y al cabo, el agua es el centro desde el cual surge la vida, ¿no? Necesitamos agua para generar vida parecida a la nuestra, al menos. Y ¿por qué es tan importante? Si encontramos algún planeta en el que pueda haber agua, en el que se pueda reproducir la vida, quizá puede ser un buen candidato para que las próximas generaciones puedan quizás incluso migrar, ¿no? y colonizar algún exoplaneta. ¿Sigue tirando la ciencia ficción para que los jóvenes quieran estudiar física? Normalmente, no solo los alumnos de hoy en día, sino recuerdo que yo también llegué con esa idea quizás un poco más romántica debido a la ciencia ficción, ¿no? De lo que hacen los científicos. Llegan con mucha pasión, y sobre todo llegan con muchas ganas de plantearse de nuevo preguntas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la famosa teoría unificada. Te das cuenta que quieren dar explicaciones a las teorías de los multiversos, por ejemplo. Es decir, vienen con muchas ganas, y eso me parece muy sano, ya no tanto de cosas aplicadas, sino volverse a formular nuevas preguntas, ¿no? Que es lo bueno cuando crees que sabes todas las respuestas, llega el universo y te cambia todas las preguntas. Ver que ya están predispuestos a este juego, a este cambio de pensamiento, me parece extraordinario. Vosotros además formuláis preguntas con matemáticas, con números, es el lenguaje que explica todo. Exacto, esto es también una de las cosas, uniéndole con tu anterior pregunta, que quizás sí que les cuesta más después adaptarse a los jóvenes científicos, a los que empiezan. Y es que al fin y al cabo una carrera como física o dedicarse a ser científico requiere muchísimo esfuerzo. Al final, como bien has dicho, las matemáticas son el lenguaje con el que está descrito el cosmos, ¿no? Cuando hacemos física hablamos con la naturaleza y la naturaleza nos habla mediante las matemáticas. Entonces aquí es donde hay muchísimo esfuerzo, es como aprender un lenguaje nuevo. Pero yo siempre les pongo el símil de cualquier estudiante apasionado por tocar el piano, por ejemplo, por hacer jazz, ¿no? Muchas veces llegan el primer día de lección y quieren directamente improvisar y ponerse a tocar jazz. Sin embargo, todos aceptamos que para tocar jazz hay que conocer las escalas y practicar y esforzarse hasta que llega un día en el que ya puedes improvisar y hacer jazz, ¿no? y tocar una melodía. Pues con la ciencia pasa algo muy parecido. El 90% del tiempo estás practicando estas escalas, practicando con estas matemáticas, trabajando duro hasta que llega ese 10% que sí que es creatividad pura, ¿no? Cuando ya puedes improvisar y tocar la sinfonía del cosmos. Además de física, profesora, científica, te gusta mucho y haces mucha divulgación científica. Y creo que tocas además diferentes franjas de edad. ¿Qué edad crees tú que es la más apropiada para introducir el amor por la ciencia? He tocado todo tipo de franja de edad, pero, por ejemplo, hay muchos estudios hechos, sobre todo en cuanto a estudios de una de las cosas que más preocupa en la ciencia, que es el tema de género, ¿no? Cuándo conseguir que las chicas, las mujeres, se sientan más identificadas y despierten esa pasión por la ciencia. Y diversos estudios postulan que, en vez de ser en secundaria, cuando tienen que escoger entre ciencias o letras, que ya desde primaria deberíamos estar potenciando y fomentando que haya esta pasión por la ciencia. Por eso 2 de los 4 libros que tengo ahora van precisamente para esta franja de edad, ¿no? El último, que es sobre el cosmos, va hacia niños a partir de 5 años. Ya la protagonista es una chica, ¿no? Para que se sientan más identificadas las chicas y entonces puedan darle más fuerza. Y La puerta de los 3 cerrojos, que es a partir de 9 años, y también pretende esto, despertar estas pasiones por la ciencia. Es a estas edades cuando también están más abiertos a conseguir fascinarse por el cosmos y también a seguir potenciando algo que ya tienen de manera inherente. De hecho, el otro día leí que un niño de 4 años hace una media de 740 preguntas al día, ¿no? Y a veces son preguntas fundamentales, son preguntas geniales, como ¿por qué la Tierra es redonda? ¿No? Que a veces ves a algún adulto que le dice, oye, vaya pregunta más tonta, ¿no? De qué forma va a tener. Sin embargo, yo lo oigo y pienso, es una pregunta extraordinaria, ¿no? Es muy probable que incluso nos la planteamos y digamos, ostras, pues no lo sé.
¿no? Cuando la reacción con los niños debería ser fomentar esa curiosidad y decir, oye, pues vamos a descubrir juntos el porqué, ¿no? Quizás deberíamos volver a no inculcar la pasión por la ciencia, sino mantener esa curiosidad de científicos que ya tienen los niños, ¿no? Cultivar esa esencia que ya se innata en ellos. Claro, quizá la clave está en cultivar, saber hacer la pregunta. ¿Cómo se aprende a hacer la pregunta? Es una de las cosas más complicadas, ¿eh? Yo pienso que Einstein ya lo dijo una vez, que creo que el 99% más importante a la hora de resolver un problema en física es saber hacerse la pregunta correcta. No es trivial saber primero dónde estamos y entender cuál es la pregunta que el universo está desvelando para nosotros. Todo un misterio. Todo, afortunadamente. Muchísimas gracias, Sonia, por tu tiempo y esperamos tenerte pronto con nosotros. Cuando queráis, ha sido un placer. Lo mismo digo.